La ley de Raoult es aplicable principalmente a soluciones ideales, de líquidos miscibles, es decir, que se mezclan completamente, y es más precisa cuando las interacciones entre las moléculas del soluto y las del solvente son similares a las interacciones entre sus propias moléculas. Bien, en este caso tenemos una mezcla alcohólica de etanol y metanol a 20 grados Celsius. Los dos componentes son volátiles, es decir, que tendremos que calcular la presión parcial de vapor de cada componente. Y para ello nos dan la presión de vapor de cada componente cuando está puro. Y nos preguntan cuál es la presión de vapor total de la disolución. Entonces, considerando disolución ideal que cumple con la ley de Raoult, la presión parcial de cada componente va a ser igual a su fracción molar por la presión del componente en estado puro. Para ello calculamos las masas del mol de cada una de las sustancias, del etanol, del metanol. Luego podemos calcular los moles que tenemos de cada sustancia dividiendo su masa por la masa molar. Esto nos da un mol para el etanol y también nos da un mol para el metanol. Con ello calculamos la fracción molar de cada uno de ellos, que sería los moles de cada uno de ellos dividido los moles totales. Nos dará 0,5 y como teníamos un mol de cada uno, quiere decir que va a haber un 50% de cada componente. Esto es masa molar, no es fracción másica, sino es fracción molar. Bien, ahora vamos a calcular la presión parcial del metanol, que va a ser igual a su fracción molar por la presión de vapor del metanol puro. Reemplazando entonces 0,5 por 62 milímetros de mercurio, que era el dato que nos daba, eso nos da 31 milímetros de mercurio. Lo mismo para el etanol, 0,5 por 44 milímetros de mercurio nos da 22 milímetros de mercurio. Quiere decir que la presión total de vapor en la disolución va a ser la suma de estas dos presiones parciales, es decir, 53 milímetros de mercurio. Bueno, ahora nos piden cómo los compuestos volátiles contribuyen al aroma percibido, es decir, que en la fase ahora, esto que calculamos es en la fase líquida que está en equilibrio con la fase vapor, por lo tanto las presiones van a ser las mismas. Pero ahora estamos en la fase vapor, entonces, aplicando la ley de Dalton, que nos dice que la presión parcial de cada componente en la fase gaseosa va a ser igual a su fracción molar en esa fase por la presión total. Para el metanol, entonces, la presión parcial del metanol es la misma que tenía la disolución de 31 milímetros de mercurio y va a ser igual a su fracción molar en la fase gaseosa por la presión total, que era 53 milímetros de mercurio. Si despejamos, nos da 0,58, o sea, un 58%. Lo llamamos I porque estamos en la fase gaseosa. En la fase líquida la llamábamos X a las fracciones molares. Ahora hacemos lo mismo con el otro componente, con el etanol. Teníamos 22 milímetros de mercurio, que era su presión parcial, y la presión total 53. Despejando nos da una fracción de etanol en la fase gaseosa de 0,42. Estos porcentajes entonces van a ser los que van a contribuir al aroma percibido. Bueno, aquí termina el ejercicio. Hasta luego.